seguimos. Y hoy tengo el privilegio de tener como invitado a alguien que considero que es mítico, es un DJ con una larga trayectoria musical, tanto en cabinas como produciendo, y él es David Gausa. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manel? Buenas noches. Pues un placer para mí estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme, un lujo, gracias. Bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de tenerle con nosotros, y el otro día, hablando con compañeros, todos me hablaban de que ha salido un libro muy interesante y que, bueno, has creado tú, que has hecho tú, y me gustaría que nos hablaras un poquito de este libro. Pues mira, aquí lo tienes en pantalla, Manel. El libro se llama DJ Impulsa tu carrera. Es un libro que lo que hace, lo ves aquí, ¿no? Creo que tú. Bueno, es un libro que está pensado para cualquier DJ, ya sea que empieza o ya sea que seas un DJ que ya llevas muchos años y dices, oye, yo estoy encallado, yo no tengo claro cómo me tengo que mover en redes sociales, no tengo claro cómo puedo crear mi podcast, cómo lo publico, cómo hago mis streamings. Entonces, este libro está pensado para el chaval que empieza, que ha acabado un curso de DJ, que sabe mezclar, pero que es que aspira a llegar a algo más y que está perdido en un mundo que está lleno de DJs por todas partes y que el mundo del artisteo hoy es muy complicado. Pues este libro te explica cómo te puedes crear tu camino, tu carrera, con una buena estrategia de branding, con una buena estrategia en redes sociales, cómo puedes crear tu propia marca. Luego también te explica cómo puedes hacer un podcast muy bien hecho, tus streamings, cómo funciona la industria musical, y el plato fuerte del libro también, que a mí me gusta mucho decirlo, es que aquí hay una serie de colaboradores muy importantes. Está, por ejemplo, el mítico DJ Roger Sánchez, al cual yo le hice una entrevista en el libro. Le hice una entrevista antes que saliera el libro, entonces yo le preguntaba, oye, Roger, ¿tú cómo te has hecho este nombre? ¿Cómo has conseguido tener un nombre a nivel mundial? Entonces ellos me iban contestando, y luego he transcrito estas entrevistas. También entrevisté a la gran Fátima Haj, una tecnostar hoy en día española por darte. También he entrevistado a David Tort, he entrevistado a Fran DC, que es un DJ de nueva generación que está súper fuerte en la escena, a banda de míticos personajes como puede ser Tony Peret, que también está en el libro, un mítico de la radio española como puede ser Tony Aguilar, de los 40 Principales, que también explica un poco pues cómo te puedes mover en el mundo de la radio, porque el mundo del podcast es lo mismo que la radio. Los que ya llevamos además, ahora se llama podcast, antes se llamaba radio, pero es lo mismo, o sea, haces un contenido radiofónico, ¿no? Además, David, yo estoy viendo que no es un libro clásico de un DJ clásico, porque estás hablando de redes sociales, cosa que hasta hace pocos días no existía este mundillo, y en el libro estás comentando un poquito todo esto, el tema de cómo se mueve hoy el mundo de los DJs, que no es el de antes, que antes simplemente te contrataban en una discoteca y ya está, y como máximo los que venían a la discoteca te conocían. Exactamente, Manel. Mira, yo me he tenido que reciclar. Yo me continúo dedicando al mundo de los DJs. Yo soy DJ profesional. Yo realizo un podcast desde hace, un programa de radio, de hecho, que es un podcast también desde hace 19 años es la temporada. Sigo pinchando, sigo en activo. ¿Puedes decirme el enlace para que te lo pongamos aquí abajo? El enlace del podcast, ¿cómo se llama? Mi programa se llama Sutil Sensations. Muy bien. Porque yo tengo un sello discográfico que es Sutil Records, y yo lo que hice fue hace ya 19 años es crear este podcast que se llama Sutil Sensations, que lo pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming de podcasting que hay hoy en día, pues Apple Podcasts, en iVoox, está en Spotify, porque Spotify no se permite poner música, digamos, contenidos musicales con derechos de autor. En el resto de plataformas de podcasting lo pueden encontrar, en SoundCloud, en Mixcloud, en cualquier lugar donde ellos escuchen habitualmente los podcasts musicales. Entonces, claro, yo me tengo que reciclar, yo soy muy entendido en lo que es el mundo de... Bueno, voy a bajar el libro ya porque ya lo habéis visto, ¿vale? No te preocupes, después lo vamos a poner a pantalla completa. Exacto, entonces yo lo que digo es que al dedicarme yo profesionalmente, yo me he tenido que poner al día de las cosas, y aparte yo también tengo un background, ya llevo muchos años, entonces yo tengo las dos partes, ¿no? Quizá queda mal que lo diga yo, pero es así. Yo tengo la parte el background, la parte histórica, ¿no? De dónde vengo, yo empecé pinchando con vinilos, empecé pues en la década de los 80, mis primeros pinitos fueron, en los 90 fue cuando me profesionalicé, y luego me he estado desde entonces dedicando a este mundo. Entonces conozco muy bien el sector, soy productor, soy DJ,
soy DJ también. Entonces, claro, al final tienes tanto que contar que dices, oye, lo voy a contar en un libro. Y además también, Manel, he contado con colaboraciones. Por ejemplo, la parte de redes sociales, hay un DJ que también se llama Aaron Bled, que ha colaborado conmigo para que él, que tiene una visión de una persona más joven que yo, pues también dé una visión. A veces una persona que ha pasado por la universidad y ha estudiado comunicación de este tipo. Entonces, claro, nos hemos juntado una serie de personas para poder, capitanadas por mí, pero para poder escribir un libro que es intergeneracional. Desde un chaval que acaba de empezar, como a un DJ que lleva 30 años pinchando, y muchas veces los DJs que llevan muchos años, Manel, están un poco perdidos, ¿no? Hostia, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo? Entonces, esto es una muy buena herramienta realmente para poder encaminarte y sobre todo para ver lo que han hecho los demás, para los que son más jóvenes. Oye, ¿cómo han labrado su camino? ¿Cómo yo me puedo crear mi propio camino, mi propia marca? ¿Cómo lo puedo? Entonces, te explicamos muchas maneras de cómo lo puedes hacer. Evidentemente, la fórmula del éxito no la tiene nadie, porque si no todos seríamos súper famosos. Pero que no estamos buscando tampoco ser famosos, sino cómo puedes hacer las cosas bien para labrarte un futuro, un buen futuro como DJ si quieres dedicarte profesionalmente. Y si no quieres ser un profesional, pero lo tienes por hobby, ¿cómo te puedes mostrar delante del público para que tú seas igual que los DJs que admiras? ¿Por qué por el hecho de ser un DJ que eres amateur no te puedes mostrar como se puede mostrar, por ejemplo, yo que sé, Roger Sánchez o Martin Garrix o David Guetta? O sea, tú puedes mostrarte igual y crear contenidos de la misma manera. Y un poco este libro pues está pensado para este tipo de públicos. David, la verdad es que veo que se le puede sacar mucho rendimiento a ese libro. Lo vamos a recomendar, lo recomendamos. Y lo que tengo que decir, que como el programa de la tele tiene su tiempo dado, esta entrevista ahora vamos a continuar hablando tú y yo, pero lo podréis encontrar como siempre en el canal de YouTube de este programa, que es Mamomo Vídeos, y allí podréis ver toda la entrevista que ahora seguimos hablando él y yo. Estupendo, Manel. Solo una pequeña puntualización. El libro, que lo sepan, que el libro está disponible en Amazon, está en Fnac, se puede comprar online fácilmente. Tan solo pones el título en el Google, DJ Impulsa tu carrera, y le saldrán puntos de venta. Es súper fácil de encontrar. Y además está repleto de vídeos. Y ahora, si quieres, pues lo contamos con más detalle en la entrevista que me vas a continuar haciendo. Gracias, Manel. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, pues ahora seguimos, no cortamos, porque ahora nos relajamos un poquito más, si te parece. Claro que sí. Y ahora ya tenemos más tiempo. Esta ya es la entrevista que estamos realizando ya para YouTube. La primera parte ha sido lo que hemos emitido en Lleida Televisión, que por supuesto el tiempo es limitado y claro, es que yo estoy viendo ahora mismo al oírte hablar de que tienes muchas cosas que explicar, muchas cosas de las que aprender, porque claro, al llevar tantos años, además yo he estado mirando y has recorrido muchísimos países por todo el mundo, te has encontrado con muchas culturas, con muchos tipos de gentes, porque yo me imagino que cuando estás pinchando en Barcelona, por ejemplo, no es lo mismo que cuando te vas a pinchar, no lo sé, a Australia o a China o... Es muy diferente, sí, desde luego. Mira, antes de nada, Manel, te quiero agradecer la entrevista, antes de todo, y también comentar, porque han habido varias veces, estamos en Cataluña, ¿de acuerdo? Yo soy de Barcelona, tú eres de Lleida, y aquí tenemos un idioma que es el catalán también, que coexiste con el castellano, y lo que hemos hecho, Manel, que hemos estado de acuerdo, como tanto tú como yo, como tenemos seguidores que no entienden el catalán, pues por respeto a toda la gente que el catalán no lo entiende, estamos haciendo una entrevista en castellano. Gracias por entenderlo a todo el público que sea de aquí de Cataluña, ¿vale? Y dicho esto, Manel, pues sí, mira, la verdad es que hay cosas que están en común, ¿eh? Es decir, las pistas de baile tienen un punto en común. Estés pinchando en China, estés pinchando en Estados Unidos o estés pinchando en Lleida, ¿de acuerdo? Siempre hay un denominador común. Lo que sí que cambia muchísimo es el público y sobre todo la tendencia que hay en cada sitio. Es verdad que el mundo cada vez es más global. Entonces, antes sí que se notaba quizá más la diferencia entre un país y otro, pero hoy, como estamos en un mundo global donde todo el mundo tiene un teléfono en la mano y todo el mundo puede escuchar la misma música, entonces, de alguna manera, las diferencias no son tan grandes como antes, pero sí es verdad que hay países, por ejemplo, que funciona más un tipo de música y en otros países funciona más otro tipo de música. Pero eso también pasa en cada país. Depende del club donde vayas o depende de la zona, pues yo que sé, en España, pues el norte siempre ha sido más techno,
el Mediterráneo, pues Valencia, Barcelona, al estar más lado de Ibiza, pues quizás ha sido un poco más house. Es decir, que las cosas, pero en todas partes hay de todo, ¿no? Bueno, también, de todas maneras, yo, una entrevista que realizamos a Carlos Willington, que él está viajando también por todo el mundo, él nos comentaba que, claro, al menos en su caso, los que venían a las salas en diferentes países iban a escucharle a él. Y claro, esa gente ya en todas partes casi era lo mismo, porque casi todos conocían las canciones, porque él pincha muchas canciones de house, de funky house, bueno, este rollito, ¿no? Entonces, mucha gente, es verdad que tanto en Argentina, en Alemania, la gente va a verle a él por esa música en concreto. Y quizás hay un hilo que une un poquito a todos los países, que es ese. En tu caso, es música electrónica. No sé exactamente cómo le llamarías tú el sonido que tú pinchas, porque realmente con el tiempo han empezado a claro, los nombres tan técnicos que es difícil decir cuál es tu estilo. Mira, Manel, yo soy un estudioso de verdad, me considero un estudioso porque me dedico plenamente a ello, dedico muchísimas horas al día. El hecho de tener un podcast, en este caso publico los programas cada 15 días, ¿vale? Que también se emiten en emisoras de radio, pero bueno, lo que tiene repercusión y me escucha muchísima gente de muchos sitios, yo tengo que estar súper al día. Entonces, ¿cómo me defino? Mira, yo siempre digo, yo soy un DJ de club, yo pongo música de club. Y ya he dicho, ¿pero qué pinchas? ¿Techno? ¿Progressive? No, yo soy un DJ que pincho música de club. Entonces, claro, eso es como decir, yo toco rock, ¿verdad? Hay rock duro, hay hard rock, entonces, ¿cómo lo voy definiendo un poco más? Yo estoy en una faceta underground, pero dentro del underground no soy radical tampoco. Entonces, te puedo empezar una sesión con Deep House, paso a House, de House paso quizá a Tech House, luego paso con Melodic House y acabo con Techno. Porque yo me gusta decir que yo soy un DJ que... La vieja idea del sonido baleárico, ¿no? ¿Por qué se llamaba en Ibiza sonido baleárico? Porque se pinchaba de todo en una noche. No eras monotemático. No digo, no, es que yo solo pincho techno a 140 BPM o a 150 y estoy toda la noche con techno. No. Yo te puedo pinchar un clásico de repente. Te pongo un tema, yo que sé, un tema de la Robin S. Y después de la Robin S te pongo un tema súper actual de Melodic Techno que ha hecho el ánima de los Tale of Us. Es decir, en una noche me entran muchísimos géneros. Ahora, si me tengo que definir en un tipo hoy en día... Yo diría que estoy muy vinculado hoy en día a lo que es el Deep Tech, el Deep Tech House y el Melodic House and Techno, ¿no? Estos serían mis dos puntos principales dentro de todo lo que pueda pinchar, ¿no? Por opinar, quizás estos nombres los han creado las distribuidoras o las webs que venden música. Es que en el fondo... muchas veces hemos hablado con Mike Platinas que una música o un productor se alimenta de otro productor que a lo mejor no tiene nada que ver un estilo con el otro, pero al final uno del otro se alimenta porque utiliza un parte de ese estilo mezclado con otro estilo. Entonces me ha gustado cuando has dicho que, bueno, tampoco es que estés definido en un estilo concreto. No, mira, tienes razón en una cosa, Manel, las tiendas de venta online tienen que catalogar la música por géneros y es una locura y yo veo que hay mucha gente que está perdidísima. Y aparte también tengo que decir una cosa, muchas veces las categorizaciones de las páginas, como por ejemplo Beatport, están muy mal hechas porque ves un tema que está en la categoría de Melodic Techno y dices, pero ¿esto qué hace aquí? Es decir, a veces crean confusión, ¿vale? He dicho que... Yo me imagino también eso es porque un artista hace un estilo, de golpe cambia y lo siguen manteniendo en ese estilo. Exactamente, por ejemplo, por el hecho de ser Carl Cox ya lo ponen en techno, cuando Carl Cox puede hacer una referencia que no sea techno, ¿no? Y eso confunde mucho al público muchas veces. Ha dicho que es que tiene la etiqueta ya de que es un disco de tech house y a veces hace un tema que no es tech house, que es house y lo ponen en el tech house, porque ya es sí. Pero sí que es verdad que, a ver, yo por ejemplo cuando se empezó a hablar de Melodic Techno o de Melodic House, yo decía, pero si esto es house progresivo. O sea, yo le decía en mi programa, decía, oye, es que ahora le ponen en la etiqueta de Melodic Techno cuando esto es una estructura progresiva de toda la vida. Pero sí que es verdad que en la categoría de... Yo me acuerdo cuando en el Progressive House le metía la música de Avicii o la música de Hardwell y decía, pero si esto no es Progressive, por el amor de Dios. Claro. Pero la gente lo llamaba Progressive porque en Beatport no había una categoría entonces que era, pues como ahora que es Big Room o Main Stage y que claramente es una música que está
pensada para grandes espacios, pero en aquel entonces no estaba creada y creó mucha confusión. Entonces, al final han dicho, oye, ponemos house progresivo, progressive house, lo que realmente es la esencia del puro house progresivo, porque hay mucha música que, aunque sea techno, tiene una estructura progresiva también. Entonces, no siempre la música que se dice progressive se dice porque realmente hay una serie de elementos cuando se creó el house progresivo que tenía un tipo de característica sonora. Entonces, eso se ha mantenido en el tiempo y ahora si tú entras en Progressive House, en Beatport, por ejemplo, pues ahí vas a escuchar herramientas de house progresivo, y cuando entras en la categoría de Melodic Techno, son estructuras progresivas igualmente la mayoría de las veces, pero sí que hay una diferencia en timbres diferente a lo que es el house progresivo clásico, ¿no? Por eso te digo ahora, porque yo me vinculaba más antes en el house progresivo, en el Progressive House, que no es el progresivo que, por ejemplo, se llamaba España. Aquí en España, en los años 90 y 2000, se llamaba Progressive a la música de Milk King, por ejemplo, ¿no? O la música que era, que era otro tipo de... En cambio, en Inglaterra se hablaba de house progresivo a un tipo de música que es la que yo me sentía vinculado entonces, ¿no? Entonces, eso de las etiquetas es muy complicado a veces. Has hablado de Inglaterra. Inglaterra, ellos van por su lado. Quiero decir que las producciones que salen de Inglaterra no tienen nada que ver con las que hacen en Alemania o en el resto del mundo, porque además ellos, bueno, en mi opinión, yo veo que ellos tienen allí su propio estilo, que tampoco es que salga mucho de allí, algunos comerciales, pero si vas a una discoteca de allí, suena un sonido muy propio, ¿eh? Sí, ellos, y aparte ahora están muy de moda, muy de moda otra vez. Ellos tienen lo que se llama el UKG, ¿no? El UK Garage, que eso no es nuevo tampoco. El garage no es un estilo de ahora para nada, pero sí que es verdad que hay artistas muy importantes que están vinculados a esta nueva escena del garage, ¿no? Del speed garage. Entonces es house, están pinchando a una velocidad muy alta. Entonces sí que es verdad que en UK son muy suyos. Lo han sido siempre. Entonces ellos han cogido cualquier género de cualquier otro país, le han puesto su etiqueta y le han vendido como algo suyo. Pero sí que es verdad que tienen su... Igual que el jungle viene de UK, también tienen su propio... Ahora mismo están muy fuertes con el garage, pero sí que es verdad que tienen una cultura bestial. Entonces, también es verdad que se pinchan mucha música de fuera, por ejemplo. Yo que sé, el sonido alemán en UK está súper fuerte también, porque llevan muchos años contratando DJs. Pero sí, si hablamos de su propia música, de la música que ellos pinchan en muchos clubs y que ellos producen, es el UKG, ¿no? Pero también hay productores, yo que sé, está Massano, que Massano está colaborando con Anima, que Anima es italiano, que son de esta movida que hay ahora melódica, que el Anima ha estado en Las Vegas, en el Sphere, en esa esfera que hay en Las Vegas, haciendo un show impresionante. Y hay productores ingleses que también están haciendo esta música. Están los Camel Fat, que están haciendo un sonido súper internacional y que no son muy UK en su sonido, ¿no? Pues depende, pero sí que es verdad que en Inglaterra o en el Reino Unido en este caso, pues son muy suyos y han creado pues este UKG, que es un sonido muy propio. Pero también está el sello Defected. Igual que les gusta conducir al revés del mundo, o les gusta pesar las cosas diferentes a todo el mundo, pues yo creo que con la música, bueno, a mí me da la impresión. Y yo cuando he ido alguna vez allí a Inglaterra, que vas a Fabric, a la discoteca Fabric y tal, que ves que hay una sala, la más grande, que hay un DJ que no está pinchando música, sino que está haciéndola en ese momento. Exacto, sí. ¿Pero esto qué es? Esto es otro mundo. O sea, es una historia. Y eso te quería preguntar yo. Tú, cuando empezaste, ya empezaste, supongo, escuchando house y tal. Tú, bueno, el cambio más radical que has visto de aquella época a la de ahora, o sea, a la que hay ahora, ¿cuál es el cambio que tú dices? Esto era muy diferente en aquella época de lo que hacemos ahora como DJs y como productores. Mira, el cambio más grande que yo vi en mis años de trayectoria, lo que pasa es que, a ver, déjame recordar exactamente, fue cuando entró antes del EDM, que el EDM fue sobre el año 2010 aproximadamente, 2010, 2011, 2012, ¿vale? Antes del EDM hubo un cambio sobre el año 2004, 2005, que fue cuando entró el Electro House, ¿vale? El House había sido siempre muy cálido, había sido... Bueno, a ver, es que el House nace en los 80, ¿vale? Para si lo haces en los 80, hay un boom del Acid House. Los dos tengo yo. Claro, luego viene el Acid House, una explosión súper inmensa de House, pero luego entraron otros géneros por en medio, ¿no? Había sonido muy europeo, había música comercial
pues yo qué sé, los Two Unlimited, grupos de música dance que triunfaron mucho, hubo el Pop de los Technotronics, es decir, el dance se mezclaban muchas cosas, pero ya era música propiamente electrónica, porque la música de los años 70 sabemos que era música disco, que la música disco estaba tocado por músicos, ¿no? Entonces, los 80 fue un gran cambio, pero claro, yo soy hijo de los... Yo soy crecido en los 80, entonces claro, yo ya viví, yo eso para mí era normal, no vi un cambio ahí, porque yo ya nací con eso, ¿no? Claro. El cambio ya se había producido, digamos. Sí que es verdad que continuaba escuchando algo de música disco, pero de alguna manera yo me quedaba con la música que llegaba hecha con sintetizadores y toda esa movida nueva que empezó en los 80, ¿no? Entonces, ya pasado ese momento de la música, podemos decir que luego cuando el house se hizo popular y que ya era una cosa normal, escuchar house por la radio y era algo normal, hubo un cambio muy grande cuando llegó el electro house, ¿no? Hostia, porque eran sonidos muy sintéticos, fue para mí una gran explosión del electro house, nacieron nuevos DJs que entonces no eran populares, Deadmau5 por ejemplo entró muy fuerte, y yo que es de la época pues que se sintieron súper populares. Y luego ese electro house, cuando vino la Swedish House Mafia, y cuando vinieron los grandes festivales que contrataban y que vino la explosión de David Guetta también. David Guetta se hizo súper popular. Yo recuerdo mediados de los 2000, o sea, 2005, que es cuando Guetta, cuando Bob Sinclair, todos estos llevaron al gran público, y fue cuando hizo que el DJ fuera algo más que simplemente el discos. En los 90 la figura del DJ comenzó a hacerse popular en clubs, propiamente dicho clubs. Es decir, había un Florida 135 donde ya invitaba a DJs, habían varios clubs donde se invitaban a DJs, pero no era una cosa totalmente popular. Ya empezó el sonar muchos años antes, recordemos que el sonar es de los 90 también, sí, el Smart es del inicio de los 90, entonces, a ver, que todo eso ya había, pero no era algo bastante underground. Todo eso se populariza y sobre todo David Guetta lo que hizo fue que convirtió el dance masivo en Estados Unidos, que en Estados Unidos nunca había sido un país donde la música dance, ni en la época de la música disco, sí, la época de la música disco quizás sí, pero luego después de la quemadura de discos que hubo en Chicago, que quemaron discos de la música disco y que querían... Que después de aquella, porque decían que la música disco se acababa, que era horrible, y que todo eso era una cosa de racista en el fondo, ¿eh? Pero después de eso, la música disco o la música dance no había sido popular a nivel masivo en Estados Unidos. Entonces se hizo popular gracias a que David Guetta tuvo un pelotazo enorme. Y claro, cuando empezaban a hacer festivales en Estados Unidos, resulta que la música que se pinchaba en clubs no era suficientemente contundente. Entonces llegó lo que se llamó EDM, que fue aquel cambio también brutal, donde la música era mucho más contundente, mucho más dura de lo que había habido entonces. Yo creo que lo que yo he vivido, los grandes cambios que yo he visto en la música han sido el Electro House por un lado, porque rompió todo lo que había de antes, y luego el EDM, que fue un cambio brutal, o sea, de repente en Beatport, donde siempre habían las referencias pues yo qué sé, de house o de techno más cálido, y empezó a entrar sonidos sintéticos súper contundentes, súper comerciales, siempre eran los mismos parones en las mismas vocales, con los mismos tipos de teclado en los breakdowns. Y luego también, claro, ¿qué ha pasado después, Manel? Que vino luego la explosión del reggaetón y la música urbana, ¿no? Y eso cambió totalmente la escena, es decir, claro, antes tú ibas a cualquier local y se ponía música dance. Era algo que 20 años atrás. Bueno, yo recuerdo, y es lo que más... Bueno, yo he hecho muchas cosas de menos, la verdad. Muchas. Pero he hecho mucho de menos... Yo he sido bastante DJ de comercial. Comercial quiero decir de poner pues el Guetta, o igual que esa pongo alguna canción de estas de Rumanía, ¿no? De estas de música disco de la época. Sí. Y he puesto bastante comercial o Technotronic. Yo he ido mucho por ahí, pero es verdad que yo antes empezábamos las sesiones con música, por ejemplo, funky. Exacto, sí. Empezábamos la sesión con medio ritmo, luego ibas subiendo y acababas la sesión con lo más cañero de todo. Exacto. Y ahora no es así. En las grandes salas, no en todas, pero muchas salas, ahora está cambiando, ya sabemos que ahora está cambiando, pero muchas salas, a primera hora suena reggaetón, a mitad suena reggaetón, algo de música house o future house y tal, y al final acabamos con reggaetón. En muchas salas, ¿eh? ¿Hablo? Sí. Y esto, ostras, es lo que yo echo de menos, porque en estas salas que yo te hablo, sobre todo en los 80 y en los 90, había una especie de progresión que ibas subiendo y bajando como toda la vida,
pero había un poquito de todo. Y ahora no. Ahora, bueno, yo lo que veo, toda la sesión suena casi lo mismo. En muchas salas. Sí, a ver, es que, Manel, yo creo que evidentemente existen las salas que podríamos decir comerciales, es decir, las salas donde no va a ir una persona que le interese un DJ en concreto. Claro, a ver, sí puede haber contrataciones, pero van a llevar DJs que son comerciales, que cuando yo digo comercial, no estoy diciendo que sea un DJ malo, ni estoy diciendo despectivamente. O sea, hay DJs que son comerciales, me parece estupendamente que lo sean, y luego hay DJs que son, pues DJs, llámalos underground o más DJs de club, ¿vale? Por ejemplo, David Guetta hoy en día se puede considerar, empezó siendo un DJ underground y ha acabado al mainstream total, es un DJ súper comercial, pero tengo un alias que es Jack Back para cuando él se va a pinchar a clubs de donde él viene, donde él pincha más, pues música menos comercial, podríamos. Entonces, si hablamos de clubs, de música de club, en los clubs que siguen existiendo, en los clubs se pincha música de club. Entonces puede ser que haya música urbana, pero no será de reggaetón, será urbano de otro tipo, ¿vale? Otro tipo de movida tap, el two-step también puede ser música urbana, pero de otra categoría, y luego se evolucionan con la música que ellos depende del DJ que haya o del tipo de sala que tengas, ¿vale? Por ejemplo, si es un club de house, pues van a seguir con house music. Si es un club de techno, van a seguir con techno. A veces hay clubs que cambian el nombre de la noche y de un día es house y otro día es techno. Pero cuando hablamos de salas comerciales, las salas donde se pone wall hits, que digo yo, o sea, música, ¿qué es lo popular hoy en día? Pues evidentemente, lo popular hoy en día, a nivel masivo y sobre todo en España, en muchos lugares, pues ha sido el reggaetón y la música urbana. Entonces, claro, es normal que las salas comerciales se pinche básicamente reggaetón casi toda la noche. Pero también es verdad que la gente joven, la gente que tiene, pues yo qué sé, desde 16 hasta 25 años de hoy en día, también le gusta la música electrónica. Cuando digo música electrónica... Además, es verdad que está haciendo... Yo estoy viendo un cambio ahora mismo. Ha costado, porque hemos estado muchos años teniendo que oír esta música que, contra gustos, no hay nada escrito, y nos merece a todos, supongo, el respeto, pero es verdad que era un poco monotema. No había esa variedad que, por ejemplo, en los 90 yo recuerdo los locales que había de música pop española, claro, los locales que había de música inglesa, los locales que había de pachanga, los locales de house y los locales más grandes que ponían un poco de todo. Pero ahora hemos estado como casi 10 años que casi se oía lo mismo en todas partes. Tienes razón. Mira, Donel, me gusta mucho que digas esto, que lo hayas dicho, porque pienso igual que tú. Yo cuando me han hecho otras entrevistas también hablando del libro, les he dicho esto, digo, yo me acuerdo perfectamente, cuando yo era jovencito, que yo me iba a las salas porque sabía que ahí había un rollo específico de música. Correcto. Si quería escuchar rock, me iba a un local donde yo sabía que se ponía rock. Si quería un tipo de house más americano, me iba a Lotus en Barcelona. Que quería un house un poco más europeo, un poco más UK y tal, pues me iba a Fibra Óptica, donde yo era residente también. En verano, había discotecas de verano, sabías cada una la filosofía que tenía. Esta es un poco más comercial, esta es un poco más... Y todos sabíamos, porque entonces la gente iba a los locales por lo que significa, por el ambiente, lógicamente, y por la música. Pero claro, se ha globalizado todo tanto, que hoy en día dices, oye, pero si todo el mundo está poniendo la misma música, ya no tienes personalidad en tu local porque estás poniendo la misma música, los mismos éxitos que pone el local de al lado. O la misma música, entonces... también es verdad que no es bueno generalizar, y hay discotecas donde quizá ponen reggaetón, pero dedican más rato a la electrónica. Cuando digo electrónica, ojo que cuando digo dance music también, es decir, David Guetta también es música electrónica, ¿vale? Para que no. Y también es música electrónica, pues los Tale of Us, o los AME, o el Solomon, ¿vale? O sea, todo es música electrónica. Hay más comercial y hay más underground. Y lo que pasa es que la música que es comercial, habitualmente se la había denominado dance music. Dance music era, pero también es dance music la música underground, es decir, al final todo es lo mismo. Pero por eso yo al final digo, oye, una cosa es, en espíritu, es que no es negativo. Oye, si tú eres comercial, me parece estupendo. Yo no estoy diciendo, es que este DJ es comercial. Pues que le vaya muy bien. Cada uno pincha en la vida lo que le da la gana. Y si tú A ver, que es un lujo poder pinchar lo que te dé la gana, como tú dices, ¿eh? Desde luego. No, entiéndeme que si tú te debes... Mira, yo el domingo por la mañana estuve pinchando en una sesión de mañana, ¿eh? A las 7:30 de la mañana empecé a las 7:30 y acabé a las 10 de la mañana, ¿vale? Y bueno, es un evento matinal, digámoslo de esta manera. Pero bueno. Entonces, oye, de alguna manera, claro,
yo no pincho igual allí que cuando me voy a hacer una sesión en Macarena de Barcelona, donde yo pincho 6 horas y ahí yo arranco, acojo el toro por los cuernos, que se dice, ¿eh? Voy desde el principio, arranco a 119 BPM y y hago las 6 horas. Entonces ahí hago un viaje musical y ahí soy yo 1000 por 1000. Pero si otro día me voy, por ejemplo, en un evento en la playa, como he estado pinchando, yo me tengo que adaptar dentro de mí. Claro, si a mí me dicen, oye, pon la Shakira, le diré, yo no pongo la Shakira, no es mi filosofía. Que la respeto, es una tía que se merece mis respetos al máximo, porque pasados 20 y pico de años sigue siendo una de las número 1 del mundo, y eso se merece un respeto. Pero yo como DJ no pincho la Shakira, no la pincho. Entonces no lo voy a hacer, porque si no, ¿para qué me contratas? Si yo vengo a tu sala, ya hay un DJ que quizá... No al lugar. Ahora bien, si yo fuera un DJ que estoy de residente en una sala donde pincho música comercial, yo me debo al público. Y si el público quiere escuchar la Shakira, yo tengo que poner la Shakira. Otra cosa es, yo también le tengo que poner mi personalidad por en medio. Y tú sabes, igual que yo, Manel, siendo DJ desde hace muchos años, que tú puedes, de vez en cuando, entre medio de los caramelos que digo yo pongo aquí caramelos y aquí caramelos, pero entre medio puedo poner un entrecot. Les pongo un entrecot, les pongo ahí un buen chuletón de buey y digo, tanto caramelo, tanto dulce, al final empalaga, ¿no? Entonces, pero en mi opinión, y perdona que te corte, en mi opinión, en eso estamos fallando muchos disjockeys. Y es que antiguamente, y no me gusta decirlo así pero es la verdad, antiguamente los disjockeys arriesgábamos más. Sí. Salía una canción nueva y la poníamos a la mejor hora, pero ahora, a la mejor hora, ponemos la canción más comercial. Más comercial, porque a mí me toca, la mayoría de las sesiones me toca poner el Flying Free, ¿no? Y la mayoría de DJs, porque te la piden, ¿no? Tienes que ponerla, ¿no? Pero sí. Que ahora, en general hablo, no arriesgamos como antes. Y no arriesgamos porque la gente tampoco está preparada para oír algo diferente, porque dice, no me gusta, me voy a otro local. ¿Por qué no me gusta esta canción? No la conozco. ¿Sabes qué pasa, man? Claro, yo, Manel, ahí no te puedo contestar o no te puedo seguir, porque de alguna manera, claro, al yo no ser un DJ donde yo estoy en una sala comercial y tengo que poner comercial, pues no te puedo, no sé cómo reaccionar. Lo que sí que te puedo decir como DJ de club que soy, es que sí que he visto que depende del sitio donde voy, son muy reacios a escuchar cosas que no conozcan. O sea, el público es, oye, si no conozco algo, como que me voy, ¿no? Y es verdad. Entonces, por eso quizá el DJ, dependiendo de la sala, no se atreve a arriesgar tanto, porque tiene un jefe que es el que lo paga, porque claro, si es un bar musical no se puede permitir el lujo de vaciarlo. Si es una discoteca no se puede permitir el lujo de que la gente se vaya de la pista o se vaya a la pista de al lado. Entonces, de alguna manera, puede haber de todo, Manel. Puede haber. Yo, del aspecto de DJs que quizá no arriesgan porque no se atreven, y también hay DJs que es que ya me gustaría arriesgar, pero es que no me deja el público que tengo. O sea, porque a la que yo me arriesgo un poco es que se me van, ¿no? Pues, yo recuerdo mucho, claro, yo he vivido mucho la época esa de pista llena, pista vacía. Y yo recuerdo, por ejemplo, el French Kiss de Lee Lewis. Joder, ya ves. Cuando salió esa canción, yo la primera vez que la puse en la sala, me vino el director de la sala y casi me mata. Me tuve que esconder, porque dijo, ¿pero esto qué es? Y claro, en aquel momento, que era el momento que empezaba el house, sí, señor. Entonces podías poner Inner City o podías poner Safari, and Master Fan, toda esta gente. Tú lo ponías, pero lo ponías, por ejemplo, después de los lentos, porque era un momento que la gente se adaptaba y tal, pero no podías ponerlo según qué horas. Pero entonces, como te digo, podías arriesgar más, pero ahora no. Tú no salgas ahora o no empieces una sesión con algo que no conoce nadie porque pues, dice que hace este DJ. A ver, es que, Manel, lo que está claro, nosotros ya tenemos muchos años de experiencia, significa que también ya tenemos una edad, pero el mundo cambia, el mundo ha cambiado muchísimo, pero yo creo que cambió mucho más de los años 40 a los años 80, por decir, o sea, tú imagínate, en 1940, 1980, pasaron 40 años, y del 1980 al 2020, ¿vale? Que han pasado 40 años igual, claro que ha cambiado mucho, muchísimo ha cambiado el mundo. Pero en algunas cosas, por ejemplo, el French Kiss que tú decías, es un tema del año 89, si no recuerdo mal.
Y es un tema que se puede pinchar hoy en día en una sesión porque esa base era tan innovadora, tan vanguardista, Muy diferente. hoy en día sigue siendo una base actual. Entonces, igual que ha pasado con el I Feel Love de la Donna Summer, por ejemplo, que es un disco de los años 70, que esa base de Giorgio Moroder, esa sintetización de las cosas que en aquella época era futurista total y era súper avanzado, ahora no lo... Resulta una cosa que ya hemos escuchado muchas veces y se puede seguir pinchando esa canción. Entonces, con la música electrónica, date cuenta que hoy en día lo que está tan de moda, el hard techno, que ha vuelto a ponerse de moda el hard techno. El hard techno es una música que se hacía en los años 80 y que se hacía en los años 90 y que se hacía en los años 2000. Ahora hombre, evidentemente hay evoluciones y la sonoridad cambia. ¿Sabéis? Se perfilan sonidos y la música no suena igual ahora que los 90. Pero el género en sí no es nada nuevo. El hard techno no es algo nuevo. Entonces, esos años que han cambiado la música, cambiaron mucho. De los años 40 a los años 80, la música no tenía absolutamente nada que ver. Cero. Es que no quería nada. En cambio, de los años 80 al 2020, 25, sí que han quedado géneros musicales. Y entonces, porque antes había un libro blanco para escribir. La música no se había inventado. Entonces, no se había hecho techno, ni house, ni reggaetón. No se había hecho nada. Con todos estos años se han creado muchos géneros, se han mezclado muchísimo. O sea, la música hoy en día se fusiona, Manel. El reggaetón se ha fusionado con la electrónica porque empezaron, mira el tema de Farruko, ¿no? El Pepas. Es un tema que tiene un semi-reggaetón, un dembow, pero al mismo tiempo es música dance. Y hay ahora muchos DJs están pinchando canciones típicas de reggaetón, pero con una base electrónica a 135, 140. Claro, entonces, lo que te quiero decir es que la gente joven que nos pueda estar mirando hoy, ¿vale? Con lo que pueda estar mirando en tu canal de YouTube, que se han enganchado aquí y dicen, oye, quiero... oye, para ellos, su generación es esta. Es la generación del TikTok, del Instagram, de las publicaciones rápidas, de que una canción la quemo en 2 días y ya busco otra. Entonces, bueno, no es que sean... Es diferente que antes, claro, los que tenemos... Pues hemos vivido otras épocas, pues a mí me gustaba mucho la época. Las cosas de ahora me encantan, muchas de ahora, me encantan. Joder, yo puedo hacer, perdón por la palabra, yo puedo hacer una entrevista contigo, tú estás en tu plató, yo estoy en mi estudio, todo eso es fantástico. La inteligencia artificial, oye, yo ayer vi un vídeo de un plugin que hace voces que es brutal, pero brutal. Y entonces antes, los que somos productores y teníamos que inventar melodías de voz, nos volvíamos locos hasta que no veía la cantante a tu estudio, no sabes cómo quedaría. Ahora puedes estar probando una cantante que le escribes lo que tú quieres. El avance es muy bueno, sí. No, es una pasada. Ahora estamos disfrutando mucho. Claro, o sea, yo Manel, ¿tú te imaginas que hace unos años nos dijeran que pones un tema dentro de un proyecto y que sacas la capela inmediatamente? Cualquier tema. Ale, eso antes era imposible de hacerlo. O sea, sí. La magia. Entonces, claro, esto es brutal. La gente que tenga unos stems de alguna canción, oye, mira, tengo los stems, tengo las pistas de la guitarra, pues ahora puedes hacer lo mismo. Entonces, esto es bueno y malo al mismo tiempo. Cosas de antes buenas, que la gente tenía el gusanillo de ir al club a ver ese DJ porque no podía saber de él de otra manera que si no iba a verlo, o leía una revista o se ponía la radio. Hoy en día, como ya tienes todo, lo tienes en la palma de la mano con el teléfono, y si quieres buscar un DJ, le pones el nombre y ves un vídeo en YouTube, pues claro, el interés para ver a alguien no es tan grande como antes, ¿no? ¿Tú recuerdas cuando comprabas un maxi que solo tenías tú y 2 o 3 personas más y aquí no lo escuchaba a nivel comercial nadie hasta el año siguiente? Me acuerdo perfectamente, claro que me acuerdo. Y me acuerdo que había gente, ya no es mi época porque yo soy, no, digamos que esa época no la llegué a vivir, pero yo me acuerdo que habían DJs, cuando yo era un chavalín y veía DJs que trabajaban en discotecas de prestigio entonces, que se iban a comprar música a Londres. Es que yo me he ido a comprar música a Londres. Pero, ¿cómo quedas? Sí, porque claro, me voy a una tienda de Londres y ahí hay unos discos que aquí no llegan, ¿no? Yo iba a Madrid. No iba a Londres, pero iba a Madrid. O gente que se iba a Madrid, o es decir, que eso tú lo explicas ahora y dices, oye, por el amor de Dios, pues si hoy en día entras si quieres vinilos, los pocos vinilos que se hacen, entras a una web online, los compras. Y si quieres música, oye, te vas a cualquier tienda online, sí que puede ser exclusivo si haces tus propios edits. Yo hago un edit de, por ejemplo, un tema de Shakira, lo convierto en un tema de Melodic Techno y lo pincho yo solo en mis sesiones y lo publico en mi podcast y en mis streamings, ese tema lo tengo en exclusiva, ¿no? Eso te muy bien, ¿eh? Es muy creativo.
No, no, y ya no solo eso, o sea, tú te vas a SoundCloud hoy en día y hay muchos que hacen un edit y que tú lo puedes descargar mediante poner tu email, o sea, te permiten la descarga, evidentemente te piden algo de información tuya y está súper de moda hacer edits y hacer nuevas versiones. Tú a la que sale un hit hoy en día, al cabo de 2 días ya ves edits en SoundCloud o en YouTube hechos de gente que son productores amateurs o no tan amateurs y que dicen, oye, mira, yo hago un edit porque... Entonces, esa es la exclusividad un poco de ahora. Y evidentemente siguen habiendo los promos de antes, pero tienes que mandar promos realmente a 5 DJs muy concretos que sepas que son top DJs y te lo van a poner. Por ejemplo, si te pone un tema Marco Carola, o te pone un tema el Solomon, o te pone un tema algún DJ que hoy en día sea, o los Kind Music que hoy en día son muy populares, ¿no? Que han puesto la Afro House de moda, y te empiezan a pinchar un tema que solo tengan ellos y 4 DJs más, ahí se sigue creando lo que llamamos el hype, ¿no? La aureola de decir, hostia, este disco solo lo he escuchado a este DJ, lo que hoy en día se llama un ID, ¿no? Los ingleses empezaron a decir, ¿qué es un ID? Oye, este tema necesito identificarlo, ¿no? Porque no sé lo que es. Entonces, esto es más difícil que pase, pero sí, y antes era mucho más frecuente, porque como dices tú, te ibas a una tienda de discos, que el tío de la tienda, si era amigo tuyo, te dice, mira, de este disco solo tengo 2, te doy uno a ti, y el otro lo tiene el otro DJ, y solo lo tenías tú y otro más, hasta que no llegaba una nueva remesa de discos al cabo de 15 días o al cabo de un mes, ese disco solo teníamos algunos, ¿no? Y ahora es... Y algunas discotecas o DJs de discotecas compraban todas las copias. También es verdad. Y se quedaba sin... Esto lo he visto yo, o sea que... Sí, si llegaban 10 metros decían, dame las 10 que así solo lo voy a tener yo. O sea, todo eso ahora para un chaval joven, pues le parece algo, pues, como muy de irse para atrás. Hostia, esto pasaba. ¿Qué pasaba? David, la verdad es que yo estoy quedándome bastante pasmado con tu conversación. Estamos oyendo muchas cosas, mucha información. Puedes dar mucha información. Creo que tendremos que juntarnos otro día para seguir hablando. No acabamos, pero me gustaría hacerte 4 preguntas básicas, al menos en esta primera entrevista, porque veo Claro que a ti se te puede sacar mucho suco. Y me gustaría saber varias cositas, ¿no? Por ejemplo, que nos dijeras alguna sala mítica que recuerdas que hayas dicho, qué bien me lo pasé allí, qué entregada que era esta gente, qué maravilla. Alguna sesión en algún sitio que tú recuerdes que digas, ostras, yo sé que no querrás desprestigiar otras. No. Pero me imagino que, claro, como a mí, nos encanta la música, y cuando a ti te encanta la música y ves que a los demás también, esto no tiene precio. Mira, yo puedo decir que uno de mis highlights de mi vida, donde yo realmente pude vivir una sesión de club y entender el concepto real de lo que es un club underground, con filosofía americana, de los que empezaron con toda la cultura de los DJs, fue cuando yo estuve pinchando en el Stereo, un club que se llama Stereo, que está en Montreal, en Canadá. Y ahí ahí cambié el chip, ¿no? Ahí dije, realmente estoy en una sala solo para contaros que solo había altavoces en la sala y la pista. No habían varas, no habían gogos, ahí era música, solo música y solo sonido, ¿no? Esa te diría que es una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Y para que no solo todo quede fuera de casa, también te puedo decir que yo en Ibiza, y eso es verdad, tenemos Ibiza al lado de cualquier sitio de España, ¿no? Y Ibiza es un sitio de música impresionante. Yo he vivido momentos en Ibiza con una fiesta brutal. También es verdad que te hablo de años atrás, ¿vale? Desde que ha venido el teléfono móvil, la gente está con el móvil, ha cambiado un poco la filosofía a nivel global, pero Ibiza sigue siendo un sitio donde, si vas a la fiesta adecuada, hay una fiesta brutal. Y no me voy a olvidar tampoco de una de mis residencias que fue en la Atlántida de Sitges, que yo viví ahí momentos únicos, y no por el hecho de que estaba en Sitges y no era una discoteca en Alemania o en Londres o estaba en Nueva York. Yo viví momentos ahí igual o más grandes que puedo haber vivido en otros sitios del mundo, y me quedo también con las míticas sesiones de la Atlántida de Sitges a aire libre al lado del mar, donde había un festival brutal y le tengo un cariño muy especial. Y ahora que has dicho esto del móvil, ¿qué te parece esto de, sobre todo, estos DJs top, que ves que la gente ya no baila su música? Simplemente quieren guardar ese momento que han estado delante de ese mega DJ, y él no puede ofrecer una sesión como a él le gustaría
una sesión para que la gente disfrute y baile. ¿Qué te parece? Mira, eso precisamente permite que vuelva a comentar en el libro DJ Impulsa tu carrera, que es el libro que hoy estamos hablando y os estoy de alguna manera pues presentando ante tu público, Manel. Aquí se habla de esto precisamente. Yo con los entrevistados al libro les decía, oye, ¿cómo ha cambiado la manera de que la gente la gente baila? Entonces, todos estaban de acuerdo en lo mismo, Manel. Sí, ha cambiado. Es otra de las cosas que ha cambiado con los años. Hay gente que antes tú mirabas vídeos de los años 90, 2000 y veas la gente en la discoteca que estaba bailando. Punto, estaba bailando. Hoy en día hay muchos DJs, sobre todo los DJs que hacen mucho espectáculo. Claro. Cuando tú vas a un sitio donde hay unas grandes proyecciones y hay un gran... Claro, la gente está pasmada mirando toda esa proyección y la música forma parte de ese show. Entonces yo diferenciaría lo que es un show, David Guetta en Ushuaia es un show, a un DJ que está en una discoteca realmente haciendo bailar a la gente. Entonces, y piensa que hay sitios, Manel, donde no dejan entrar y a grabar con móvil, ¿eh? O sea, te ponen una pegatina en la entrada, no puedes grabar porque queremos que estés con la música, ¿no? Digamos que sí, también es uno de los cambios que hay hoy en día. Yo creo que se irá estabilizando un poco con los años, pero sí es una realidad. Hay DJs que ya no le bailan la música porque están grabándolo. Es una Yo creo que tú estás en una posición privilegiada en ese sentido, porque tú creo que aún haces sesiones donde la gente no va a mirar el espectáculo, sino que va a disfrutar de la música. Sí, en esto soy afortunado, pero también te digo que yo tenía muchos más lugares que antes para donde ir a poder ir a pinchar, ¿no? Aunque yo la palabra pinchar tengo que decir que la sigo usando, la sigo usando porque es una palabra que se usa sobre todo mucho en España. No me gusta mucho la palabra pinchar, a mí nunca me ha gustado mucho. Entonces yo digo donde voy a tocar, ¿no? Como los ingleses dicen I'm going to play, pues yo voy a tocar, pero bueno, para seguir... Bueno, a ver, perdóname por ser de otra época porque... No pasa nada. Porque nosotros pinchábamos porque era una aguja y entonces la aguja tenía que pinchar el disco. Entonces... No, sí, está claro. Y en España se sigue diciendo pinchar, todo el mundo dice pinchar y es así. Sabíamos que viene de cuando la aguja se ponía encima del vinilo y era pinchamos el disco. Y por eso eran los pinchadiscos, ¿no? Los DJs, ¿no? Pero bueno, que no, es una cosa personal y que ya uso la palabra pinchar igual. Simplemente que digo a veces tocar, a veces pinchar. Claro, yo antes podía ir a tocar o pinchar en muchas salas, Manel, porque cualquier sala, por pequeña que fuera y tal, pues estaba la gente un poco más receptiva a la música. Hoy en día no. Hoy en día o voy a un club o me tengo que... o no voy a pinchar en ningún sitio, ¿no? Claro. Entonces, esa es la ventaja, por una parte, porque cuando voy a un club puedo poner música de club y la gente me baila, pero oye, yo también pongo música que entre comillas alguien puede considerar que sea comercial, es decir, que cuando digo música de club, la música de club es muy amplia también, no sé. Claro. O sea que, pero sí, es verdad, la gente cuando vas a un club, o por ejemplo, cuando hay un evento electrónico, cuando te vas a un brunch en Barcelona, cuando te vas a cualquier sala donde hay una programación de DJ regular, pues la gente va más por la música, está claro. Pero, repito, tengo la desventaja que antes habían, en una ciudad, ahora me pongo un número así al azar, habían 50 clubs y ahora hay 5. Ya. Y los 45 restantes son discotecas, lo que hablábamos antes, que son discotecas comerciales, donde se pinchan wall hits y la música que quiere escuchar el público, que no está entendido y que no quiere ir a escuchar música electrónica. Quieren que le pongan, oye, ponme la música comercial de ahora, ¿no? Entonces hay mucha más de esa música hoy en día que no clubs como... David, cuando tú vas a hacer un set, ¿tienes algún ritual, alguna cosa que hagas siempre antes de poner música, antes de ir al sitio que vas a pinchar? Algo que tú dices, no, yo tengo que hacer esto, porque si no, algo o antes de empezar, ¿tienes algún ritual? Mira, no en el mismo momento de justo empezar, ¿vale? O sea, cuando llego a la sala, cuando llego al club, y lo voy a decir y es verdad, o sea, me sigo poniendo súper nervioso, ya pasa. Pero cuando digo mucho, a veces hay gente que se sorprende, oye, pero con los años que llevas tú, ¿te sigues poniendo tan nervioso? Es que muy, muy nervioso. A ver, cuando ya he ido mucho a una sala, no, pero eso lo mantengo, y eso yo creo que el día que lo pierda dejará de ser. Bueno, pero Está claro que te preocupas por tu sesión. Exacto. Si no te preocuparas, irías tranquilo. Lo que sí que es un ritual para mí, igual que antes, ¿te acuerdas, Manuel, cuando tú tenías que hacer te ibas con la maleta de discos y tenías que prepararte la maleta y a ver qué discos cojo y verla y te preparas? Pues ahora lo hago
con lo que es prepararte un set list, ¿vale? Una playlist que yo me preparo para poder hacer la sesión donde yo vaya. Entonces yo, cada vez que tengo una sesión, yo me paso muchas horas antes porque tengo muchísima música. El problema de hoy también es que tenemos miles y miles. Por ejemplo, antes te ibas a gastar el dinero y solo tenías, yo qué sé, cada semana tenías 4, 5, 6 discos más. Pues que hoy en día son miles y miles de archivos y música. O sea, al final tengo que poner todo esto en un orden, me lo pongo en una playlist, los temas que yo creo que voy a tocar esa noche, más o menos por ese orden, de más suave, más duro, lo que decíamos antes, y luego lo puedo cambiar, pero ya de alguna manera tengo el ritual de mentalizarme dónde voy y hacer una preselección de lo que yo voy a ofrecer esa noche al público. Bueno, está claro, y hay una cosa que has dicho hace un momento, y es que una de las cosas que yo lucho es por demostrar de que un DJ no solamente cuando va a pinchar una hora, pincha una hora y ya está, sino que lo que has dicho tú, hay unos DJs que o sea, me incluyo, de que antes de hacer esa sesión, casi todas las sesiones puede ser que me esté 3 horas o 4 horas preparándome esa sesión, ese listado, ese ajuste de canción, recorte de canciones, edición de alguna canción incluso. Hay una preparación ahí. Totalmente de acuerdo, Manel, y ese para mí también se cuenta en el libro, el DJ impulsa tu carrera, ¿vale? Aquí también se cuenta, es decir, a ver, el DJ empieza por la preparación musical. Es decir, un DJ de entrada es un selector, un music selector. Tienes que seleccionar lo que tú crees que puedes ofrecer. Y seas un DJ comercial o no, porque si eres un DJ comercial y vas a una sala comercial, tendrás que tener preparado lo que la gente sabes que te va a pedir esa noche. Pues ya de entrada te tienes que adelantar a ellos. Y si eres un DJ más de club como yo, pues te tienes que preparar un poco. Es decir, la preparación, la selección musical es tan o más importante que el momento que tú estás pinchando. Porque en el momento que tú estás pinchando, yo siempre digo, lo comparo con los colores de un pintor. O sea, un pintor, todos los pintores tienen los mismos colores. Yo me he preparado los colores básicos y luego después voy a crear ese cuadro de la manera que yo crea que lo tengo que crear. Pero la preparación, yo que dice, yo no sé qué voy a pinchar hoy y tiene un pendrive con 10.000 canciones y no se ha preparado absolutamente nada, lo admiro por un lado porque pienso, joder, sí que eres bueno, pero la verdad que luego te digo, los que son grandes DJs, todo el mundo tiene una preparación previa de su sesión y la música no sale porque sí, y te has pensado un pasaje y has dicho, mira, yo creo que estos temas los voy a poner pues quizá a las 2 de la madrugada, quizá este tema lo dejo para más tarde, y ya te digo, luego ese playlist puede variar muchísimo, un tema que lo tenías pensado poner a la 1:30 lo estás poniendo a las 4 porque has hecho un bajón en la edición. Puedes improvisar, está clarísimo, pero no es un tracklist como si fuera un concierto que ya sé el tema detrás de otro, pero sí una preparación. Hoy en día, esto también nos da la tecnología hoy en día, es decir, antes tenemos pues herramientas como el Recordbox para los que pinchamos con Pioneer, que te puedes ahí preparar unos playlists brutales y de alguna manera nos facilita el trabajo para cuando vamos a que no tener que ir navegando entre carpetas y ahora que pongo y te puedes poner un momento nervioso, ¿no? Ya tengo las acapelas en una carpeta, tengo los temas de techno en otra carpeta, tengo los temas de house. Entonces yo lo tengo preparado para que para mí sea así cuando voy a pinchar. Ese es mi ritual, digamos. Es que lo que tienes que hacer es una sesión perfecta, y para hacer una sesión perfecta no puedes ir improvisando todo el rato. Eso es exactamente, Manel, exactamente. Una pregunta, tú si ahora tuvieras que hablar con tu yo más jovencito, el de 16 años, 17, no sé si es esa edad cuando más o menos empezaste en este mundillo, ¿qué le recomendarías? Mira, yo empecé con 14, ¿vale? O sea, imagínate tú. Pero bueno, empecé con 14 años. Es verdad, he visto en tu historial que hiciste un remix de una canción muy famosa. Sí, el That Be Good To Me, sí señor. A ver, yo empecé con 14 años, pero empecé con 14 años como hay muchos, porque yo siempre, a ver, quizá queda mal que lo diga, ¿no? Pero yo creo que yo únicamente no, ¿eh? Pero yo fui de los primeros DJs chavales que dijimos a nuestros padres, quiero tener 2 platos y un mezclador para mezclar, porque veíamos que, oye, que yo quiero ser DJ, y claro, yo tenía 14 años, yo no podía trabajar en una discoteca, entonces yo me acuerdo que me compré unos Akiyama, entonces, ¿vale? Con una mesa Akiyama que todo en el pitch era de que lo tenías en el plato, que tenías que rodarla así, ¿vale? Bueno, pero de alguna manera yo tenía la ilusión de ser. Yo recuerdo los Akiyama, lo recuerdo, pero a ver, yo tenía la suerte que pinchaba con los Technics de toda la vida. Claro.
pero es verdad que mucha gente pues compraba los Akiyama porque era un poquito lo asequible, porque claro, es que yo no podías comprar un técnico. Mis padres ya hicieron un esfuerzo para comprarme, a ver, eran platos de plástico, era made in China total en aquella época ya, y era algo que los tengo guardados de recuerdo, pero que era aquello, lo ponías en una discoteca y que no se podía, o sea, en el momento que había un altavoz fuerte, aquello vibraba todo, pero yo podía empezar con eso. Entonces, ¿qué le diría a un chaval que empieza ahora, no? Un chico joven que empieza. Aunque lo cuento en el libro, lo digo aquí ahora para todos tus seguidores, para todos tus, pues la gente que ve habitualmente tus contenidos. Mira, lo que tienen que tener muy claro es que sepan que esta profesión es muy dura. Lo digo así de claro, no solo todo lo que reluce. Para ser DJ hay que sacrificarse muchísimas horas, nunca te puedes perder el hilo, siempre tienes que estar ahí y luchando, no hay ni un día de tregua, ni uno. Entonces, esto hay gente que no lo soporta, porque luego, ahora son jóvenes, pero llegará un día que se van a casar, que van a querer tener hijos, y tienen que tener en cuenta que este trabajo es muy sacrificado. Si quieres estar a un nivel alto, me refiero, un DJ que tenga proyección internacional y que viaje, que pinche. Entonces, ese trabajo es un trabajo muy duro, igual que si eres un actor. Pero claro, tú puedes ser un actor que hagas teatro en tu pueblo, que para mí es igual de respetable que un actor de Hollywood, pero si hablas con un actor de Hollywood, te dirá que su vida es brutal, que se va 6 meses a rodar una película no sé dónde, que deja de ver la familia. Entonces, un trabajo artístico tienes que empezar a tener en cuenta que si realmente te quieres dedicar a ello a un nivel alto, tienes que sacrificar en muchas cosas. El Mago Pop, por ejemplo, hablamos de magia, lo dijo, para llegar aquí, para llegar a Broadway, se puso a llorar porque dice, no os imagináis lo que yo tengo que luchar y trabajar y picar piedra para llegar a Broadway. Ha llegado a Broadway, pero eso no es gratuito. Y a la gente se piensa muchas veces que el éxito viene así y que de repente hacen un hit viral en TikTok y que lo van a empezar a contratar. Si todo eso parece muy bonito, pero no lo es. Detrás de eso hay una realidad que es muy complicada. Entonces, es lo que manera, aunque también es verdad que ahora hay mucha polémica en este sentido de que están estos DJs que consiguen seguidores, ya sea comprando como sea, sí, de cualquier manera, y consiguen fama gracias a eso o gracias a un vídeo, porque en alguna ocasión ha hecho un vídeo espectacular, ha conseguido miles de visitas y ya gracias a eso se va a pinchar. Sí, no, y mira, hablamos hoy en día de jockeys hoy en día. Está un brasileño que se llama Mochak. Mochak se hizo popular gracias a TikTok, ¿vale? Pero ojo, si detrás de un vídeo viral no hay un artista de verdad, eso va a caer por su propio peso al cabo de un tiempo seguro. Es decir, está claro que hoy en día hay mucha gente que triunfa gracias a las redes sociales. Claro que sí. Y te puedes hacer popular gracias a TikTok. Claro que sí. Pero ojo, si detrás de esta viralización no eres realmente un DJ y no sabes hacer bien tu trabajo, al final la gente, igual que todos hoy en día rápido, vas a volar y dirás, ¡pum!, ya desaparecerás. Exacto. Pues al final es, sí redes sociales, sí a tratar de ser viral, pero no únicamente ser un tío que hace malabarismos y que pincha con la nariz, entonces todo el mundo te comparte ese vídeo. No. O sea, tú puedes pinchar con la nariz y hacer cosas malabaristas impresionantes, pero ojo, que no solo sea eso, porque entonces durarás lo que durarás y va a pasar tu moda de pinchar con la nariz y la gente se va a fijar en otra cosa. Así era Picasso. Picasso era un artista, un pintor que a lo último, sobre todo de su vida, hacía garabatos y cosas muy extrañas, pero ahora había pasado por un proceso que él podía dibujar una cara perfectamente y súper realista. Entonces, mira, no. En ese sentido, lo que decimos, para poder hacer lo que tú has dicho de pinchar con la nariz o hacer el pino mientras está pinchando, a la hora de la verdad tiene que transmitir su faena, que es la de pinchar o poner música y que a la gente le guste. Llevamos años en todo esto, yo he visto subir a muchos DJs muy alto y también hemos visto que eran muchos DJs, ¿no? Cuando más subes, también digo una cosa, y lo pienso sinceramente, también está en el libro, también lo han dicho muchos DJs, en el libro DJ Impulsa tu Carrera, pues tanto Roger Sánchez como Fátima Haji se les ha preguntado por todo esto, David Thor. Es decir, ¿qué es más difícil, subir o mantenerse? ¿No? Para mí, si me preguntan a mí, por supuesto diré, es mucho más difícil mantenerse. Claro. Porque tú puedes tener un pepino un día, un pelotazo, y mira, eres número 1 y todo el mundo te está pinchando. ¿Y qué hay después de eso? Pero como no sepas continuar con eso, te vas a caer, ¿eh? La gente se olvida muy rápido. Y hoy en día más que nunca. Entonces, al final, yo soy de los que pienso, llame romántico si quieres,
Yo creo que el tiempo me dará la razón, igual que yo dije en su día que morirían antes los CDs que los vinilos, y es así. Se sigue pinchando en vinilo en algunos sitios y nadie pone CDs ya porque tienes un pendrive con un disco duro y es absurdo llevar una maleta de CDs, pero en cambio sí que tiene el vinilo tiene un formato especial, ¿no? Entonces yo creo que lo que diré ahora creo que será así en el futuro, que por muy viral que seas, por muy pelotazo que tengas momentáneo, va a perdurar el que realmente es un artista y el que realmente lo que hace, lo hace bien, está ofreciendo algo y detrás de toda esa viralización y todo ese boom momentáneo, realmente hay talento detrás de la persona. Si no, acabarás siendo un producto de marketing que puedes durar bastantes años, pero un día acabarás cayendo porque la persona que está poniendo dinero o te harás mayor y habrá un chaval más joven que tú, que será más guapo que tú, y si únicamente estás vendiendo que eres guapo y que todas las chicas te siguen o todos los chicos te siguen y demás, es que al final eso va a pasar porque te harás mayor y vas a pasar de moda. En cambio, yo vendo mi música, mis producciones, mi manera de pinchar, mi manera de hacer. Puede ser que tardes más tiempo, pero al final yo creo que si eres honesto contigo mismo y si tú haces las cosas de corazón, evidentemente pensando también en el negocio y en el marketing. El marketing es brutal y te tienes que autogestionar. Otra de las cosas que explica este libro, cómo me autogestiono, cómo yo creo todo lo que rodea a mí, porque un DJ hoy en día, Manel, únicamente no pincha. Tienes que hacer video reels para redes sociales, tienes que hacer un podcast, tienes que hacer 1000 cosas que antes no era necesario. Entonces, pero si detrás de todo eso no hay un artista, a la larga vas a caer. Es lo que yo pienso y creo que el tiempo me dará la razón. Quiero pensarlo. David, para acabar, porque ya llevamos un rato, para acabar, me gusta mucho porque yo llevo toda la vida de DJ porque yo era el friki, cuando no existía la palabra friki del barrio, que iba con un radio cassette por el barrio y me decía, mira, el Manel López, el del radio cassette, porque yo era el friki, pero era porque me gustaba la música. Claro. Siempre me ha gustado. Si vienes a mi casa verás que estoy rodeado de música por todas partes, tengo muchos vinilos, muchos CDs, todo el día voy escuchando música en el coche, oigo muy poco la radio, lo siento, pero oigo muy poco la radio, siempre me pincho o me pongo mi música o lo que me apetece en ese momento, y te digo esto porque me gusta saber cuál es la música que tú, cuando alguna vez te relajas o vas en el coche y tal, y dices, ahora me voy a poner esto, que no hace falta que sea lo que vas a pinchar, digo yo, no sé, claro, yo lo respeto eso, pero esa música que tú escuchas, igual no te apetece decirlo, también te lo digo. No, mira, yo te escribo, sí que me apetece. Mira, yo soy un amante, soy un music lover, Manel, igual que tú. Yo amo la música, es mi vida, es mi pasión. Entonces, cuando yo siempre también digo a la gente joven, la gente evoluciona. Cuando tú eres pequeño te dan un niño, te dan una copa de vino, haces así, dices, qué malo que es. Y luego cuando eres mayor vas saboreando el vino, ¿no? Pues la música es lo mismo. Entonces yo aprecio mucha música que cuando yo era pequeñito no la acababa de entender quizá, pues que cuando me voy haciendo mayor digo, oye, esta música está genial. Entonces yo te puedo decir, y puede sonar un tópico, pero yo escucho muchos oldies, mucha música antigua, porque me gusta porque la música de ahora es mi trabajo. Entonces me puedo poner música soul, me puedo poner mucho funk de los 70, sobre todo mucha música muy cálida, me gusta la música cálida. Luego me pongo música que yo qué sé, la música disco, pero no la conocida. Música que yo quiero descubrir, voy fisgando en playlists de gente que entiende mucho y me quiero culturizar. Entonces, la música, digamos, electrónica es mi trabajo y cuando salgo de mi trabajo, y también te diré una cosa, a veces no quiero escuchar más música ya y cuando me voy en el coche me pongo las noticias o me pongo un programa hablado porque digo, es que tengo que parar de escuchar música porque llevo todo el día con música, ¿vale? También me pongo programas que lo que se llama la radio convencional o podcast que me cuenta, yo que sé, una movida de algo que me interesa, ¿vale? Que no es música, pero ver, la música, desde luego la oyes, pero es verdad que, claro, una persona en el mundo de hoy en día tienes que estar informado. Yo también, me gusta escuchar las noticias, pero yo lo que quería saber es eso, ¿qué música o incluso que me digas algún artista o grupo que te entusiasma, que cuando digas dónde que oír, voy a escuchar esto? Yo soy un amante de los Fleetwood Mac, por ejemplo, la banda de los años 70, que también continúa en los 80. Es decir, yo cuando me voy a música antigua, porque
yo no vivía en aquellos años, Ujú. entonces de alguna manera quiero entender bien eso, porque de ahí viene todo. Pues mira, ya te he dicho, un grupo, Fleetwood Mac, a mí es un grupo que me encanta. Me pongo música de ellos habitualmente, pero es que también me puedo poner música de Michael Jackson en un momento dado, porque yo cuando era muy pequeñito Michael Jackson me encantaba. Claro. Entonces me puedo poner también música jazz, que me gusta el jazz, que no sea muy complicado también te digo. Me puedo poner música soul, pues Marvin Gaye, por ejemplo, me pongo música de Marvin Gaye. También me pongo música de los años 80, que es un poco más comercial a veces, pues música... me puede... No me lo pondría habitualmente, pero una tarde quizás me digo, voy a escuchar un poco de Modern Talking, que era algo súper comercial y endulzado. Pero oye, Yo lo viví y te diría que hay gente que no le gusta, pero a mí, bueno, yo cuando empecé de DJ es lo que había en ese momento y por supuesto entenderás que es la música que en ese momento me gustaba a mí y Claro. hoy en día de vez en cuando sigo escuchándolo y claro, pero sí que es verdad que cuando hablo con muchos DJs, la mayoría tiran mucho para el black music, muchos Sí. para el funky, para el soul, Sí. para... es lo que veo yo, ¿eh? Sí, no, y en mi caso es igual. Es decir, yo cuando era pequeñito, precisamente, claro, es que no teníamos otra cosa que la radio, Manel. Y yo ¿qué escuchaba por la radio? Pues los Modern Talking, escuchaba a la Samantha Fox, escuchaba a los Ken Waterman, escuchaba toda la música que era lo que era comercial de la época. Claro. Cuando descubres que, oye, que había un mundo de música que yo no podía escuchar porque nadie lo ponía por la radio, porque no lo podía escuchar de otra manera, porque yo no me iba a una tienda de discos a ver qué música soul había. Entonces, y nos hemos... Sí, la música negra, las raíces de donde viene el house y el techno, ya te digo, el soul, el funk, el disco. Realmente es la música que realmente a mí más me llena, pero también me puedo escuchar techno de los 80, que hay música techno de los 80 súper buena, más industrial. Pero sí, mis raíces no lo eran cuando era pequeñito, porque no la descubrí de más mayor. Lo tengo que reconocer, es la verdad, no puedo engañar a la gente ni me engañar a mí mismo. Yo cuando era pequeñito el soul no sabía lo que era, Claro. ni por mis padres. Bueno, pero En mi caso sí, yo tuve la suerte que sí, pero porque yo soy un gran fan, bueno, todo el que me conoce sabe que soy muy fan de New Order, soy coleccionista, soy apasionado, bueno, demasiado incluso, pero sí, pero es verdad que yo de pequeñito tuve la suerte que me regalaron un cassette del Stevie Wonder y otro de Imagination, Mira. y yo lo recuerdo mucho eso como que, vamos... Mira, has hablado de Imagination, Sí. que si no recuerdo mal era un trío inglés, ¿vale? Me encanta. Y yo me acuerdo del Just an Illusion, la canción de... Yo era un niño pequeño, pero claro, aquella canción a mí me fascina. Brutal. Pero qué maravilla. Pero eso ya estaba tocado con sintetizador, pero Claro. venía del funky, ¿no? Pues sí, yo la música, es decir, cuando digo que no sabía, claro que escuchaban, o sea, mis padres ponían música en casa, pero yo no me sentía atraído por esa música de repito. Cuando te vas haciendo mayor, vas apreciando la música de otra manera y te vas culturizando y dices, oye, toda esa música que yo de pequeño no me atraía de entrada. Mira, sin ir más lejos, la música rock, yo me acuerdo que en mi clase, yo era de los raros, porque a mí me gustaba la música así house y la música electrónica y la mayoría era de grupitos españoles, los celtas cortos, la música española de la época, ¿no? Que no digo que esté mala, porque ya... No, de la no, y además es respetable, pero a mí me pasaba lo mismo, ¿eh? Entonces, claro, yo en aquella época, en el bicho raro, y yo desconocía mucha música que luego he podido descubrir y me ha encantado descubrirla. Y entonces cuando tengo tiempo libre para mí, voy fisgando sobre todo en tratar de conocer cosas que yo en la época no le prestaba atención porque mi paladar musical no estaba todavía. Y igual que el paladar se educa, si eres un sommelier te enseñan cómo se saborea un buen vino, pues con la música yo creo que es lo mismo. Hay gente que no consigue nunca dejar de tener el oído atrofiado, que digo yo, porque hay gente que sinceramente, con mucho respeto, creo que tienen muy mal gusto para la música, ¿vale? Porque dices, oye, pero es que aparte de esa música hay más, ¿no? Y en cambio hay otros que somos melómanos y que con los años cada vez lo somos más. Y cada vez somos más freaks de aquel tío, aquel productor que yo no conocí y tal y cual. Entonces, de alguna manera, yo intento culturizarme sobre todo y como mi trabajo es la música actual y la música electrónica, pues me culturizo en música que de pequeño no podía acceder a ella. Pero yo creo que siempre todo eso al final influye bastante en tu trayectoria, porque
porque aunque tengas un estilo muy marcado, tienes un oído que has alimentado con diferentes estilos y puedes diferenciar mucho más un estilo del otro. Y eso creo que en nuestro trabajo es lo básico. Que Por supuesto, Manel. Es decir, el background es súper importante. Por eso también tengo que decir que hay empresarios que no quieren DJs que sean muy jóvenes. ¿Por qué? Porque dicen es que no tienen experiencia. También es verdad que hay otros empresarios que dicen no quiero un tío que tenga ya según qué edades porque no está al día de la música actual. Entonces, ¿qué nos toca a la gente que tenemos ya una cierta edad? Nos toca adaptarnos a las nuevas tendencias o a lo que le gusta a la gente que tiene de 15 a 25, por decir algo. Y los que tienen una edad más jovencita, depende de dónde van. Por ejemplo, si tiene que ser un DJ de bodas, pues pinchará mucha música que no había vivido en la época. Claro. Igual yo tengo que pinchar música a veces cuando he hecho, que también las he hecho, cuando he hecho sesiones, digamos que son abiertas, que son comerciales, que también las he hecho, pues yo tengo que pinchar música que cuando yo nací, yo había nacido que ya había salido esa canción. Claro. Es decir, entonces, pero la conozco, precio igualmente, ¿no? Entonces, lo que tienes que... Siempre es un trabajo continuo. El que se quiere dedicar a eso, realmente os lo digo, a los jovencitos, la cultura musical es básica. Al final, es que a mí me gusta el tech house, y aparte del tech house, que tienes que conocer más cosas. O sea, me parece muy bien que te guste la Rosalía y te guste cualquier artista, el Bad Bunny, cualquier artista grande que haya hoy en día. Te ha costado decirlo, ¿eh? Sí, porque se me iba al capa a... No, te ha costado porque me imagino que no es una cosa que sueles oír y yo igual que tú digo, yo respeto, de verdad, respeto mucho todos los estilos y creo que contra gustos no hay disputa, o sea que es decir, estoy abierto a todas las músicas, pero es verdad que, claro, los que venimos de según qué época, hay cosas por la edad o por la costumbre o porque hemos oído más música, pues que nos cuesta más. Sí, a ver, yo no te voy a engañar. Yo, en mi caso, yo no me pongo reggaetón cuando yo voy en mi coche o cuando tengo tiempo libre. No, porque no es la música que me gusta escuchar a mí cuando yo tengo... Pero no voy a criticar el reggaetón y sé de reggaetón. No, evidentemente no soy un freak del reggaetón. No, a mí sí hay un tío que entienda mucho reggaetón, me pasará la mano por la cara. Igual que yo creo que lo pasaré la mano por la cara porque ahora pues que yo no es mi especialidad el reggaetón, pero eso no significa que yo no esté al día de los pelotazos del reggaetón, de qué artistas se mueven en el reggaetón, que yo sé perfectamente que Bad Bunny es el artista que tiene... Bueno, es que estuvo años como número 1 en el mundo de lo más seguido que hay y yo tengo que saber que existe eso. Y no me puedo decir, no, es que eso es una mierda, yo no quiero saber nada del reggaetón, vaya basura. Oye, no, porque lo mismo decían de mí cuando yo empecé, que decían, es que esto es chumba, vaya mierda. La gente que tenía 50 años decía que esa música era ruido y que eso no era música. Entonces, yo no puedo cometer el mismo error. Yo no lo cometo. Ahora, lo que sí que puedo decir es, dentro de cualquier género hay las cosas buenas y las cosas que no son tan buenas. Dentro del reggaetón hay piezas maestras, obras maestras que van a perdurar en la historia de la música, y la música de reggaetón, que es auténtica basura, pero eso pasa igual que pasa en la música dance, en la música cualquier género. En el rock también hay mucha basura en la música rock. O sea, y la música clásica, la que se tocan en los conservatorios, también hay autores que son un tostón y que la música que hacían composiciones que hoy en día no tienen ningún tipo de valor. Entonces, al final, no por el hecho de ser de música clásica todo tiene que ser bueno, ¿no? Pero lo que sí que no podemos cometer el error, al menos yo intento no cometerlo, es criticar y decir, oye, esto es una mierda y no vale la pena. No podemos, capaz no debemos. Ahora bien, yo elijo lo que me gusta, lo que yo quiero escuchar. Nadie me puede imponer a escuchar una música que a mí no me motive. Estoy yo, no voy a escuchar reggaetón en mi coche porque me motiva más otras cosas. David, la verdad es que yo el rato que he estado contigo he disfrutado mucho porque además creo que podrías decir muchísimas más cosas, pero tampoco podemos estar aquí 4 horas. No, hombre, no, entiendo que... Prefiero que nos volvamos a juntar otro día. Claro que sí. Y que nos veamos de nuevo y nos comentes más cosas porque veo que te podemos sacar mucha información y nada, que es un placer que hayas estado con nosotros
Un placer, Manel. Yo lo único, ya que yo he aprendido también, como decíamos antes, que uno se tiene que autovender, ¿vale? Aunque ya lo he dicho al principio, primero todo agradecer a la gente que ha llegado hasta aquí, porque sé que hemos estado hablando mucho rato, te tiene que interesar mucho. Gracias, Manel, porque me ha resultado una charla súper agradable y también he estado súper a gusto. Lo único que voy a acabar diciendo, permítemelo, DJ Impulsa tu Carrera, una publicación de 330 páginas que también tiene vídeos, tutoriales incluidos donde se explica perfectísimamente cómo puedes hacer un podcast, redes sociales, estrategias de branding, incluso hacer tu website, todo lo que quieras saber de la cultura DJ hoy en día y de cómo hacerte un camino, seas un DJ amateur, seas un DJ que empiezas. Lo tienes aquí, DJ Impulsa tu Carrera, lo tienes online en la venta en Amazon, en FNAC y en muchos puntos de venta online. Y Manel, gracias por haberme dejado venir a hablar del libro en este caso. No, y además eso, me ha gustado que mencionaras dónde, porque hay gente que puede decir, ¿esto dónde lo compro? ¿En la tienda de aquí de al lado? No. No, la verdad es que, y voy a ser claro, este libro es muy especializado y hay muchas librerías que tal vez, pues al ser es como si fuera un libro de mecánica, ¿no? Es un libro muy concreto. Entonces, puede ser que en una librería no lo tengan muy fácil, en cambio, sí lo van a encontrar fácilmente online, en FNAC, en Amazon, que son los dos, sobre todo Amazon, todo el mundo es mañana lo tienes en casa. Amazon, y lo puedes encontrar en Amazon y oye, si tienen cualquier pregunta a hacerme al respecto de lo que sea, hay más información en mi página web, davidgausa.com, y si no, me pueden escribir un mensaje por redes sociales y les voy a dar más información o lo que sea. Mira, aquí ponemos la página. Exactamente. ¿Dónde es contactarte? davidgausa.com, ahí tienen un formulario de contacto, y si no, oye, hoy en día también ya sabes, en redes sociales, Manuel, estoy siempre como @davidgausa, que es mi nombre. Me pueden encontrar tanto en Instagram como en TikTok, como en Facebook, los que ya son un poco más mayores. Sí, es decir, las redes sociales estoy en todas, y entonces estoy como David Gausa también. Eso también lo explicas en el libro. También lo explico en el libro, exacto. David, muchísimas gracias y espero que nos veamos muy pronto. Gracias, Manel. Encantado de estar en tu programa. Un saludo a todos y hasta la próxima.